Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romeo Palacios Suárez y quiero iniciar una serie de videos que le he titulado Nuestra Historia. Creo importante comenzar tener algunos elementos históricos que nos permitan como mexicanos saber exactamente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es necesario entender nuestra historia para poder ser parte de este gran país que es México, para sentirnos parte de esta gran nación, para sentirnos esta integración fundamental del mexicano. Y para ello es importante conocer un poquito nuestra historia, es importante conocer todos estos episodios que han marcado lo que hoy somos México para poder tener esa integridad completa de mexicanos y sentir el orgullo de ser un mexicano. En ese sentido, vamos a empezar a contar estas breves historias, comenzando por nuestros antecesores. Vivimos geográficamente en este gran país eh, llamado México, que hemos tenido pues la colonización de los españoles, que fueron los que llegaron aquí hace ya algunos años. Y de ahí me gustaría comenzar a contar algunos episodios que son de importancia para, para nuestra historia. Quiero comenzar con la historia precisamente hablando de este viejo continente antes de llamarse España, de donde hemos recibido esta influencia, donde hemos venido a ser mestizos y a formar parte de esta historia. España, antes de ser España, era un conjunto de reinados, como el reinado de Castilla, Aragón, Navarra. Recordemos un poquito a los reyes católicos, precisamente Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, llamados los reyes católicos. Los reyes católicos, como en ese tiempo, y como muchos reyes querían tener siempre el poder, la hegemonía, por eso es que ellos en ocasiones se tenían que casar entre ellos mismos o negociar sus matrimonios. Isabel I y Fernando II, los reyes católicos, en realidad eran primos en segundo grado. Entonces, voy a empezar a recontar un poquito esta historia. Los reyes católicos, que yo creo que marca el inicio de este país, porque a partir de ahí, con ellos presentes, se comienzan a dar las migraciones importantes, ¿no? El viaje de Cristóbal Colón a lo que después se descubrió que fuera América. Entonces voy a hablar un poquito de los reyes católicos, que ya dije, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que en ese entonces eran los reinos importantes de lo que hoy es España. Ellos tuvieron 3 hijos, el primero llamado Juan, el segundo llamado Isabel y la tercera llamada otra vez Juana. Como hemos comentado, en esa época, para hacer estas estrategias económicas, había una negociación en el tema de negociar a los hijos para casarse con los hijos de otros reyes. Y así, en esta estrategia de hacer alianzas entre los diferentes reinados, los reyes católicos negociaron el matrimonio de sus hijos con los reyes del imperio sacro y romano germánico, establecido allá en lo que antes era Flandes, en la zona de Bélgica, y entonces negociaron el matrimonio de Juana con Felipe el Hermoso, que así se le llamaba después, con Juan, con Margarita, que eran hijos ellos del emperador Maximiliano I del imperio sacro románico germánico, ¿no? Entonces,
De ahí comienzan estas negociaciones donde a Juana, que a la postre le apodaron Juana la Loca, porque por algunos temas donde creyeron que su salud mental estaba atrofiada. Bueno, vamos a platicar un poquito de ellos. Eh, en esta familia real, pues al final de cuentas muere Juan, muere Isabel, y queda solo Juana como la heredera única del trono, eh, y entonces a ella se le hereda y ella queda como la reina jerárquica de todo el reino de Aragón, de Castilla, Navarra y otros reinos que se iban agregando a todo esto. Entonces, bueno, en esta negociación habían negociado el matrimonio ya de Juana con Felipe, el hijo de Maximiliano I del Imperio Romano Germánico allá en Flandes, y entonces pues se inicia esta ida. Juana, siendo muy joven, de 17 años, casi por cumplir 18, pues viaja desde Laredo, España, no Laredo, México, y se va navegando con una gran flota de barcos que les llamaban las carracas, que estas eran redondas, las carabelas, las famosas carabelas que utilizó en su momento también Cristóbal Colón. Entonces todas estas naves, que en aquella época era la forma usual de transportarse, y se mueven hasta el reino de Flandes, donde estaba precisamente Felipe, apodado el Hermoso. Y entonces se conocen, llega por fin Juana a conocer a su príncipe, en este caso Felipe el Hermoso. Se conocen, se casan. Al principio la cosa va bien, después comienzan a haber temas como que de celos y cosas que suponen la enfermedad un poquito mental también de Juana, que apodaron la Loca. Entonces, en esa época, pues también la madre de Juana, Isabel I, muere, regresa en ese viajar y venir, regresa a España. Eh, Al final de este matrimonio de Juana y Felipe el Hermoso hubieron 6 hijos. Unos nacieron en el imperio donde estaba Felipe el Hermoso, y otros, al regresar a España, nacieron en España. Y entonces muere Isabel, y entonces, pero en ese momento, en todo ese tema, pues comenzaban a ver como que temas sobre quién debería tener realmente el reinado. Juana, la apodada la Loca, pues en realidad, por ser la heredera única, porque ya habían muerto sus hermanos, un sobrino, pues era la que tenía el poder en sus manos como la reina. Y entonces en esta fingir un poco su demencia, su locura, pues fue encerrada. Juana la Loca fue encerrada en un lugar que se llamaba Tordesillas, donde estuvo la mayor parte de su vida encerrada, con el pretexto de que ella no tenía la capacidad, la lucidez para poder gobernar todos estos imperios donde ella se supone que era la reina. Entonces, pues así estuvo y existió mucho. Esto pasó. Felipe también, viendo que ya existía este gran poder, pues obviamente se quiso posesionar. Eh, Dentro de este matrimonio, como ya conté, nacieron 6 hijos. El tercero de ellos fue Carlos, que según la historia nos dice que dentro de un gran castillo donde se celebraba una de estas fiestas grandes que hacían la corte, pues ya Juana presentaba un estado de embarazo adelantado y no le dio tiempo más que llegar al baño y dar luz a lo que fue Carlos I de España, o Carlos V,
Carlos V del Imperio Romano Germánico en el reino de Flandes. Entonces nace Carlos I, y con Carlos I propiamente nace España. Por eso yo creo que es importante comenzar estas crónicas históricas hablando un poquito de este suceso, el nacimiento de España, el nacimiento de Carlos I. Y entonces Carlos I pues va creciendo, su mamá sigue encerrada, Juana la Loca, sigue encerrada en Tordesillas, y entre Carlos I y el papá, que todavía vivía, Fernando II, pues son los que realmente administran todo este imperio. Al poco tiempo también muere Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso, al morir, por eso es que Juana, yo creo que entre otras razones, su demencia, su esquizofrenia se hizo más pronunciada con la muerte de Felipe el Hermoso. La historia cuenta que después de muerto Felipe el Hermoso, hicieron una serie de peregrinaciones con el féretro de Felipe para llevarlo a un lugar, y en donde pues toda la gente tenía que seguir a Juana con el féretro y caminar muchos kilómetros, por lo cual se ganó la fama de loca. Entre otras las razones, esa fue que se ganara el apodo de Juana la Loca, por estar primero celosa del marido de Felipe, y después de muerto seguir todavía cargando su tumba y caminando kilómetros por toda España, o lo que era antes España. Entonces, pues esa es un poquito la historia de Juana la Loca, y de Felipe el Hermoso, y de todos estos reinados, que al final de cuentas, pues un poquito de ahí es donde venimos. Siempre que nos cuentan, oye, ¿de dónde venimos? Pues nuestra herencia es España. Es la España que venimos trayendo desde Juana la Loca, Felipe el Hermoso, con todo este tema de los reinados, con todo este tema de hacer alianzas entre un reinado y otro para fortalecerse, en donde el poder se mantenía solamente entre algunos cuantos que querían mantenerlo, haciendo estas alianzas de poder, casando, negociando los matrimonios, inclusive casándose entre primos, como era el caso de los reyes católicos, que eran primos en segundo grado. De hecho, uno de sus hijos, Juan, muere muy joven. Cuando nace con una enfermedad en el labio leporino, quizás sea por cuestiones también hereditarias. Y bueno, al final de cuentas, esto sirve para contar un poquito la herencia que hemos venido arrastrando de nuestros antepasados, ¿no? Desde la época de los reinados en España. Bueno, hasta aquí mi comentario acerca de esto. Finalmente quería terminar. Juana la Loca muere encerrada en Tordesillas, y literalmente la mayor parte de su vida tuvo que vivir encerrada en un monasterio por cuestiones de que se presumía que su salud mental no era la adecuada, y para que su esposo en su momento, su padre y su hijo después pudieran gobernar en nombre de Juana la Loca. Hasta ahí, ahora sí mi comentario, y nos vemos en un siguiente corte. Vamos a seguir platicando de historia, vamos a conocer nuestra historia, y vamos a ir nombrando a otros personajes de esta historia que forman parte de este México, de nuestro México. Muchas gracias.